total de 147 proyectos valorados en más de 46.000 millones de dólares forman parte de las inversiones de grupos estatales chinos entre 2000 y 2023 en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esto lo dice el estudio Identificación y Seguimiento de Empresas Estatales Chinas en la región andina 2000-2023, publicado por la Fundación Andrés Bello y el Centro de Investigación Chino Latinoamérica. Esos proyectos de inversiones incluyen tanto la participación directa como la gestión de subsidiarias, joint ventures, es decir, empresas conjuntas, y empresas adquiridas total o parcialmente. Si bien Bolivia concentró la mayor cantidad de proyectos, Perú resultó ser el más beneficiado en inversiones. Los sectores con mayor contribución fueron el petróleo y la infraestructura ferroviaria, vial y eléctrica. Del total de 147 proyectos, solo fue posible verificar el monto de 124 de ellos. María Catalina Micolta Portocarrero es directora de proyectos de investigación de la Fundación Andrés Bello, es analista de política exterior y diplomacia pública con experiencia en investigación sobre el proceso de integración regional de la Unión Europea y derecho comunitario, y es la autora justamente de este estudio. Y la pregunta es, Catalina, ¿este es el comienzo de una investigación aún mayor? Que aquí tocan solamente la región andina. Correcto, Jorge. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Sí, en efecto, esta es nuestra primera fase de la investigación que estamos desarrollando. Como consta en el estudio, nosotros escogimos 9 holdings estatales para esta primera fase y la idea es poder ir ampliando tanto el número de empresas como el número de países a nivel regional. ¿Cuál es la estrategia que han visto ustedes en estas inversiones que ha hecho China? Supongo que hay una estrategia económica, pero también ha de haber una estrategia política. Hemos identificado la ventaja de estas investigaciones cuando manejamos estos 5 países es que nos permite hacer una comparativa de cómo, digamos, estamos entrando China a cada uno de estos. Depende mucho del tema de las relaciones bilaterales, sin duda, pero claro, hay una estrategia de posicionamiento económico. Desde lo político, digamos que puede haber algún tipo de influencia, no es muy claro, pero desde lo económico sí un mayor posicionamiento. Por eso, dentro de nuestro estudio pudimos constatar que la mayor cantidad de participación de estas empresas se da a través de las subsidiarias, lo que permite un mayor control, digamos, de la presencia de estas empresas en cada uno de los países. ¿Cómo es la decisión del proceso de inversión en China? ¿Es el Partido Comunista el que lo determina? Hay de todo un poco, Jorge, porque en efecto las empresas estatales dependen de este órgano que es la SASAC, que depende directamente del Consejo de Estado. Las directivas de las empresas estatales son miembros del partido, pero tengamos presente también que la estrategia, digamos, a nivel interno e internacional económica de China es muy capitalista. Entonces, esto se da a nivel de competencia, incluidas dentro de las mismas empresas. Se alienta la competencia entre ellas cuando van a generar inversiones en el extranjero. Sin dudas, algún tipo de inversiones, sobre todo en sectores determinados como puede ser el energético, hay como unas directrices, digamos, para el desarrollo de estas inversiones y un mayor interés y un mayor énfasis, ¿no? Pero siempre alimentando la competencia. Entonces, ahí juegan varios factores que son bastante interesantes y que por eso hace tan especial el caso chino y sus inversiones a nivel regional. ¿Y cómo se maneja la cuestión laboral? Porque tengo entendido que en algunos casos, no se han respetado justamente las leyes laborales de algunos países. Sí, en efecto, hemos encontrado dentro de nuestra investigación que en los proyectos ha habido asociadas reclamaciones de orden laboral. Por lo general, hay un componente de un número determinado de funcionarios de las empresas chinas que son nacionales chinos, que por temas de experticia, digamos, hacen parte de la planta del proyecto, pero con el compromiso de contratación, digamos, de mano de obra local. Hemos encontrado que en efecto en muchos de estos proyectos ha habido tipos de reclamaciones de índole laboral porque no se respetan las condiciones de trabajo o, digamos, porque hay temas salariales que no compensan, digamos, precisamente estas jornadas laborales.
particularmente en el sector extractivo es donde más hemos encontrado estas reclamaciones. ¿Y se utiliza mano de obra local o vienen contingentes de China? Ambas, ambas. Hay una parte, digamos que por la misma naturaleza del desarrollo de los proyectos donde se requiere de cierta experticia, que es el plus, digamos, que ellos traen a nivel empresarial, se requiere pues que sean ciudadanos chinos porque tienen el know-how, digamos, ¿no? Y otra parte que es la mano de obra local que se contrata. Pero la idea es que, digamos, la presencia de los funcionarios chinos o de los ciudadanos chinos que hacen parte de estos proyectos va disminuyendo porque uno de los grandes intereses también es el de la transferencia de conocimiento. Y una vez que se concreta, digamos, la operación o se concreta el negocio, ¿funcionarios chinos permanecen en los países o eso ya queda liberado a administradores locales? Pues no, depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, en el caso de proyectos extractivos o la mayoría, digamos, de los funcionarios pueden ser de origen chino, particularmente en temas de minería y en temas de hidrocarburos. Cuando son temas de infraestructura, una vez, digamos, se ha desarrollado el proyecto, va quedando poco a poco en manos de la administración de personal de los países receptores de esta inversión. Hay algo que hoy resuena, sobre todo por lo que ocurre en Venezuela, y es, por ejemplo, la inversión en petróleo, justamente en lo más importante para Venezuela, que es el petróleo. ¿Cómo queda eso después? Después de la inversión, ahí hay inversiones de bancos. Sí, la figura en Venezuela es una figura bastante particular que solamente la comparte a nivel regional Ecuador y es la figura de las preventas petroleras o préstamos por petróleo. De hecho, desde la Fundación hicimos una investigación que fue de las primeras donde tratamos de rastrear los dineros de financiamiento, en el caso venezolano con el Fondo Conjunto China-Venezuela, y son unos préstamos que se hacen, pero en últimas, digamos que el pago se da a través de barriles de petróleo. Estos préstamos tienen una suerte de condicionalidades bastante importantes y bastante sui generis que van desde lo económico hasta lo político. En lo económico, sí o sí, las empresas chinas son las que tienen que desarrollar todos los proyectos que se financien con este tipo de dineros. En el estudio, el trabajo que has hecho, hay una serie de irregularidades asociadas con proyectos desarrollados por los holdings estatales chinos, justamente en la región andina. Estamos hablando de inconsistencias en las metas de construcción, en financieras, en las metas de producción. Todo eso parece más latinoamericano que chino, si vamos al caso. Correcto, es bastante pertinente lo que mencionas, porque cuando nosotros empezamos a desarrollar la investigación, vamos construyendo estas categorías de análisis para las irregularidades y son irregularidades asociadas a los proyectos. ¿Qué significa? Que nosotros pudimos identificar que hay responsabilidad compartida, tanto de las empresas chinas que desarrollan los proyectos como de las autoridades locales en cada uno de los países receptores de estas inversiones. Y cuando hablamos de responsabilidad compartida, es importante también mencionar que podemos verlo a través de los distintos países. Esto va a depender mucho de sus grados de fortaleza o de debilidad institucional. La manera como se contrate es un factor predominante. Tenemos el caso de Venezuela con un gobierno autocrático donde las negociaciones pues, son de tú a tú. No hay un proceso de licitación abierto como sí lo puede haber en el caso de Colombia y de Perú, ¿ya? Y eso va a permitir una mayor veeduría, un mayor control, ¿no? Un mayor ejercicio, digamos, democrático de poder observar qué es lo que está pasando con estos proyectos y cómo se están adjudicando los mismos. ¿Qué pasa con el respeto al ambiente? Porque sé que hay reclamos ambientales también. Total. Esa es una de las irregularidades que nosotros hemos podido identificar, las reclamaciones ambientales, así como las sociales. Cabe destacar que en el caso de estas reclamaciones, el mayor porcentaje lo tienen los proyectos que se desarrollan en sectores extractivos y también es importante mencionar que en muchos casos las empresas chinas adquieren estos proyectos de otras empresas que son las que han venido desarrollándolos. Un ejemplo en el caso aquí de Colombia es la mina de Buriticá, la mina de oro de Buriticá, que la había empezado a desarrollar Continental Gold, que es una
minera canadiense. Esta minera es comprada por CG Mining, que es la China, y bueno, hereda todas las complicaciones socioambientales. Digamos que desde la República Popular China se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de minimizar el impacto negativo de los proyectos. Digamos, esto a nivel gubernamental se ha hablado mucho, pero cuando ya empezamos a ver sobre terreno, vemos que todavía hay ciertas cosas que hacen falta, y es importante que tanto las autoridades locales como las autoridades de las empresas chinas se pongan al día en poder respetar todos estos acuerdos y todos estos convenios, y que escuchen a las comunidades que son las principales afectadas. ¿Es una condición la afinidad política de los gobiernos con China? No, en absoluto, en absoluto. Aquí podemos ver estas particularidades, digamos, del desarrollo de las inversiones chinas, no importa con quién están negociando, porque digamos que son bastante respetuosos de cómo se manejan los temas internos y cuál es el tejemaneje político interno de cada uno de los países. A lo que van es a hacer negocios, sin importar cuál es el espectro político que esté en el país, digamos, destino de la inversión. Prueba de ello ha sido, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, que ha seguido manteniendo vínculos comerciales con China, y hoy Milei en Argentina. Correcto, correcto, exacto, sí. Y es muy fácil, digamos, que caer en esta confusión de pensar que el sistema político chino, que es muy afín, digamos, a sistemas que son de la izquierda, entonces gobiernos de izquierda en la región van a ser más... Yo creo que ahí lo que prima más es qué tan autocráticos sean estos gobiernos. Porque sí hemos podido identificar que para China puede ser más fácil y más eficiente, entre comillas, poder entrar a generar temas de inversión cuando hay negociaciones de tú a tú, que todo el proceso engorroso, digamos, de una licitación pública. Pero igual lo hacen y están totalmente dispuestos. En el desarrollo de nuestra investigación, pues que abarca desde el 2000 hasta el 2023, hemos visto esa evolución, ¿no? Entonces, han hecho la tarea de informarse bien cómo son los sistemas de contratación de cada uno de los países para jugar con las reglas locales y poder generar estas inversiones. Cuando hablas de autocracias, mencionaste a Venezuela, pero me imagino también que el Ecuador de Rafael Correa habrá sido muy afín a China. Correcto. Una de las principales categorías que tenemos nosotros dentro de irregularidades es la categoría de opacidad de la información. Y lo podemos ver clarísimo en el caso de Ecuador y en el caso de Venezuela, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Bolivia y en el caso de Perú, el tema de la contratación pública a través del sistema de licitación es bastante fuerte. Cuando entramos a mirar la información, no toda la información está completa, y eso también, digamos, que debilita el proceso de verificación y de poder hacer un rastreo eficaz de estas inversiones. Te iba a preguntar justamente por la opacidad de la información, es decir, la falta de transparencia, pero ¿esa falta de transparencia es solo de China o también es del gobierno que recibe las inversiones? Compartida, totalmente compartida. En el caso, por ejemplo, de los créditos, cuando estas financiaciones, cuando estos proyectos han sido desarrollados a través de financiación de la banca, digamos, china, o en el caso particular de Venezuela y de Ecuador, que son este tema de las ventas por petróleo, no hay mucha información que sea asequible para poder, digamos, observar bien y cómo fueron las condiciones de pago, etcétera. No hay mucha información. Pero en el caso que te comentaba de Perú, por ejemplo, pues digamos que Perú tiene una institucionalidad bastante importante y el proceso de licitación es bastante importante. Acceder a la información no nos fue fácil. En la mayoría de los casos tocó hacerlo a través de derecho de petición, es decir, hacerlo a través de mecanismos de participación para poder acceder cuando se supone que esta información debería ser pública. ¿Por qué Bolivia fue el país que concentró la mayor cantidad de proyectos? Esto por ahora, digamos que son datos aleatorios en virtud de que escogimos estos 9 holdings, o sea, no podemos dar una conclusión que sea determinante de que hubo uno más que otro. Hasta ahora en esta primera fase es uno de los primeros resultados preliminares. Pero bueno, recordemos también que tanto Ecuador como Bolivia se benefician de todo este tema, digamos, de la figura de Chávez y lo que representó Hugo Chávez en sus relaciones con China, y cómo China termina también
generando como una puerta de entrada a través de Venezuela para estos países que eran, digamos, aliados. Los gobiernos de cada uno de los países eran aliados ideológicamente con el expresidente Hugo Chávez. Entonces, pero determinante por ahora, no. Ya se determinará. Catalina, ha sido un gusto. No, Jorge, por favor, un placer para mí estar acá y pues bueno, cualquier consulta, más que dispuestos. Muchas gracias, muchas gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires, también en Spotify, ahí se pueden escuchar los podcasts. Nos encontramos en la próxima. Chao.